Bueno, vamos a empezar. Lo primero va a ser cómo nos vamos a comunicar, ustedes y yo. Y para eso vamos a utilizar una plataforma, bueno, es la plataforma que yo utilizo, que es el Google Classroom. Y bueno, ustedes sabrán o no sabrán cómo usar el Google Classroom, ahí vienen las instrucciones al 100%. Lo primero es tener una cuenta Gmail, ingresar a la página Classroom. Solamente funciona con cuentas Gmail. Ya lo han intentado con cuentas de la UNAM y no funciona. Y luego se van, ya que entran en la cuenta de Classroom, les va a pedir su contraseña de Gmail. Y entran ahí al Google Classroom y le ponen aquí el simbolito de más. Y ya que tienen el simbolito de más, les va a pedir el código de la clase, ¿no? Entonces el código de la clase es ese para este curso, que es FCKWYE. Ustedes ahorita en su celular lo podrían hacer y ya se podrían inscribir directamente al curso. Van a ver que adentro del curso ya hay archivos y ya hay cosas por ahí. Ahí voy a estar subiendo todo lo relacionado con el curso. Y ustedes ahí van a entregar sus prácticas. No recibo prácticas en físico, ¿no? Ni a mano, ni nada por el estilo. Ya sería entonces el primer lineamiento, ¿no? Todo va a ser por ese canal. Siempre les digo, antes de venir a clase, revisen si no puse un anuncio en caso de que no haya podido llegar. Cualquier cosa, ahí va a estar en el Google Classroom, ¿no? Cualquier cosa, ahí se va a avisar, ¿no? Bueno, esa es la primera. Vamos a cerrarle ahí. Lo más sencillo. Vamos a cerrarle. El número 2, la otra cosa importante que es la evaluación, ¿no? ¿Cómo los vamos a evaluar? Y ahí está, ¿no? Entonces vamos a poner ahí en grande. ¿Cómo se va a evaluar, no? Y se va a evaluar con tres cosas, ¿no? Una pieza problema. Va a ser la primera pieza problema que vamos a analizar. Y esa la van a realizar de forma individual. Vamos a platicar cómo se tiene que elegir la pieza problema, etcétera, ¿no? Y la segunda pieza que va a ser una pieza problema que la van a desarrollar en equipo. La pieza problema 2 va a ser la última que van a presentar, pero en general las dos las van a presentar casi al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Al final del semestre presentan primero, hacen la penúltima sesión, hacen las presentaciones de sus piezas por individual y en la última sesión hacen la presentación de las piezas por equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando ya hayamos visto todos los temas, cuando hayamos hecho todos los experimentos, todo lo necesario del curso, entonces presentan sus dos piezas, primero individual, ahí elaboro su desempeño individual y luego ya en equipo, ¿no? Y la parte 3, ¿verdad? Que serían las actividades. Las actividades están diseñadas para que ustedes no se atrasen en su pieza problema. O sea, son actividades sobre sus piezas problema. Actividades que ustedes van a estar realizando a lo largo del semestre para ir trabajando ya sobre la pieza problema. Si ustedes se atrasan, pues les pega por dos lados, ¿no? Les pega por un lado porque, bueno, no van a tener esa 30% de calificación. Y segundo lado, pues no van a avanzar con su pieza problema y no van a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, bueno, dice por ahí una cláusula, ¿verdad? En caso de no entregar el reporte y o no realizar la presentación de alguna de las dos piezas problema, automáticamente su calificación es que no aprobatoria. O sea, si llega por cualquier caso y no entregan su reporte, pues kill, ¿verdad? Ya. Porque el final de todo esto pues es analizar las dos piezas problema y si ustedes no culminan en eso, pues quiere decir que no trabajaron en el laboratorio, no terminaron nada, ¿no? Entonces, muy fundamental, todos tienen que entregar su reporte y su presentación de la pieza problema y estar aquí para las presentaciones, ¿no? ¿Sí? Es probable que dé 2 días o lo que sea para hacer las presentaciones, lo que sea necesario, ¿no? Entonces, reglas para las piezas problema. Vamos a poner ahí. Reglas que tienen ustedes que considerar para elegir su pieza problema. Regla número 1 dice, las piezas problema deben presentar una falla no provocada por el alumno. Luego me traen, toman un tornillo y lo rompen y me lo traen. Ah, está mi pieza problema. No, no se las voy a aceptar. No, se ve claramente. Es más, en el microscopio ha pasado que traen una pieza, que la cortan con el esmeril, se ven las líneas de corte. No, ¿verdad? Ahí automáticamente les voy a decir, no, no pasa nada, tu pieza problema no sirve. Y pues haz otra, ¿no? Y arráncate desde cero y órale, ¿no? Dale con todo. Y número 2 dice ahí, la pieza problema debe de haber fallado durante su vida útil y no ser extraída de algún depósito de chatarra. ¿Por qué les pido de preferencia que no sea de un depósito de chatarra? Porque luego vienen con un montón de óxido y no se ve nada. O sea, si ustedes intentan analizar una falla de una pieza de hace 200 años, seguramente no van a ver nada, ¿no? Hay un chorro de corrosión.
un chorro de cosas ambientales que afectan al análisis de su pieza, ¿no? Entonces, de preferencia, que no haya estado en un depósito de chatarra o que no esté expuesta a la basura en general, ¿no? Que no haya sido expuesta a la basura en general. Luego, número 3 dice, las fallas por corrosión y desgaste o por fricción. Corrosión, desgaste por fricción son menos recomendables que aquellas que muestran falla mecánica. ¿A qué me refiero? De preferencia les van a dar alguna pieza y ustedes van a verla y van a decir, esta fue por corrosión. Sí, esas las analizan allá en corrosión, ¿no? Allá en corrosión, ustedes se divierten, clase de corrosión. Acá como es análisis de falla y es de la parte de mecánica, pues les voy a pedir que sea de preferencia mecánica. El desgaste también es otro de los... Pero bueno, normalmente dicen, esta pieza se desgastó. Y ya, se acabó ahí el análisis. ¿A qué esfuerzos? ¿Dónde se dobló? ¿En qué momento? ¿Flexión? ¿Torsión? No, ni idea. Solamente se desgastó y ya no funciona, ¿no? Dice ahí, las piezas problemas deben tener las dimensiones y características necesarias para realizar al menos 3 de las pruebas experimentales. Abajo voy a poner cuáles son las pruebas experimentales, pero ustedes desde el momento en que eligen su pieza dicen, esta sí le puede hacer dureza, ¿no? Porque luego me traen papel aluminio, ¿no? Y dices tú, pues no, papel aluminio no se deja hacer dureza, difícilmente se va a dejar hacer metalografía, ¿no? O una antena de conejo, ¿no? De entrada dureza no se puede, ¿no? Metalografía, pues bien difícil. Y luego dureza, también va a estar increíble hacer una dureza en algo así, ¿no? Entonces, de preferencia que se deje hacer 3 pruebas experimentales. Y dice por ahí, las piezas problemas deben ser metálicas. Me han traído plásticos. Yo les digo, bueno, tú solito te echarías la soga al cuello porque pues, estás trayendo un polímero o un cerámico. Por mí no hay bronca, pero tú le vas a investigar. Entonces les pido, por favor, que de preferencia sea metálica su pieza, ¿no? Y dice ahí, de preferencia base, ¿qué? Hierro, aluminio o acero. No es que yo sea purista de estas tres aleaciones, pero el 95% de los objetos metálicos están hechas con esto, ¿no? Entonces, si ustedes analizan una pieza con estas bases, ¿no? Bases de aleación, entonces seguramente van a tener mucho más conocimiento de si agarran una pieza de superaleación, ¿no? No digo que no me han traído piezas de superaleación, sí se vale, pero de preferencia que sean estas tres, ¿no? Si encuentran una pieza muy interesante, también la pueden traer y nada más que van a tener que investigar cómo atacarla, cómo hacer todo propiamente, ¿no? Para la aleación que están eligiendo, ¿no? Dice ahí lineamientos para la entrega de reportes, entonces vamos a ponerlo ahí. Dicen ahí, todos se los voy a mandar en el Classroom, va a estar arriba y ya ustedes lo leen con calma, no tienen que apuntarlo. Entonces dice ahí, no se aceptará entrega extemporánea de reportes. ¿Qué quiere decir? Son solo 2 reportes, se les va a pedir una fecha. Y allá afuera ya están en noveno semestre, allá afuera no les dicen, pues entrégamelo la otra semana, ¿no? Ahí lo necesitamos tal fecha, no lo tienes, adiós, ¿verdad? Entonces aquí igual, ¿no? Tal fecha se pone la entrega, si no lo entregan, pues ya fue, ¿no? Se llamaba. Y luego dice ahí, las actividades deberán tener referencias bibliográficas, formato APA y bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir? Pues tienen que ser lo más formal posible. Supone que ustedes están a punto de escribir una tesis o a punto de hacer un proyecto o a punto de hacer algo interesante. Y cada vez que entregan reportes parecen más de primer semestre que de noveno semestre, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que a todas las figuras le pongan figura 2. ¿De qué se trata la figura? Y si hablan de la figura, en la figura 2 se observa tal cosa, ¿no? En la tabla 1 se observa tal cosa. No se vale decir, ahí se ve en la figura, ¿no? Ahí se ve. ¿En cuál figura, no? Se tiene que poner referencia o algo así. Es muy sencillo. Yo aquí a lo mejor les puedo dar ahí un cursillo de cómo hacer las referencias y todo en el Word, ¿no? Si quieren, si necesitan, si ocupan, que luego nunca lo ven y se los pide todo el mundo. Entonces, ahí está, ¿no? Y luego dice ahí, ¿qué otra cosa? Número 3, ¿verdad? El reporte no debe tener una extensión mayor a ¿qué? A 10 cuartillas. Entonces, no se vale poner choros enormes, ¿no? No se vale echar choro. Yo no califico por kilo, calificamos calidad. Y aquí en la UNAM todo el mundo tiene fama de ser rollero, ¿no? Allá afuera todo el mundo nos tacha de rolleros, que echamos mucho rollo y poca acción. Entonces, ustedes lo más corto y sustancial posible, ¿no? Que sea algo útil, lo que están poniendo en su reporte, que no sea un choro de eras una vez en la historia de la metalurgia, ¿no? ¿Sí? Y luego número, ¿qué? No sé, el que sigue. El reporte va a contener índice y numeración de páginas, pues obviamente debe ser lo más formal posible. Obviamente eso, el índice y la portada no cuentan como página de su reporte. Y dice ahí, el reporte debe estar organizado con las siguientes secciones. Debe tener marco teórico, ¿no? Algunos conceptos que van a estar ustedes trabajando en su reporte. Objetivos o hipótesis, bueno ahí, de la pieza de llegada, cómo la ven,
cuáles son sus objetivos para intentar definir por qué falló, ¿no? Cuál es su hipótesis inicial, y luego viene el desarrollo experimental, todo lo que le hicieron, ¿no? Lo más breve posible, se le aplicó esta prueba, se le hizo tal y tal cosa, se observó tal y tal resultado, ¿no? Todo junto en el mismo lugar pueden decir tal prueba, tal es el resultado, tal es mi análisis, ¿no? Y luego dice ahí, va a haber un análisis teórico ingenieril. ¿Qué quiere decir? Pues tienen que hacer cálculos. En análisis de fallas, pues decir, ay, pues falló y se vio fea la falla, pues eso no sirve, ¿no? Hay que decir, soportaba tanta carga, soportaba tantos newton, soportaba tantos pascales, tal es la propiedad del material, etcétera, ¿no? O sea, tiene que hacer un análisis desde el punto de vista mecánico. No se vale decir, pues falló, se vio fea la falla y listo, ¿no? Y bueno, la última, pues las conclusiones. Las conclusiones obviamente muy cortas, solamente diciendo, de todo lo que vi, pude concluir esto, ¿no? Esta fue mi hipótesis, yo concluí que esto pasó en la pieza, ¿no? ¿Sí? Y luego dice ahí, los reportes se entregan en dos formatos, editable Word y no editable PDF, ¿no? ¿Sí? El editable, pues para que yo les haga comentarios, ¿no? Si es pertinente decirles, no, ahí ten cuidado. Normalmente les hago comentarios y se los regreso, o a veces no les hago comentarios. ¿Qué quiere decir? Que no pusieron ninguna salvajada en su reporte, ¿no? No hay nada fuera de, así que bote a la vista, ¿no? Y listo, ¿no? Y luego dice ahí lineamientos para la presentación de la pieza problema. Todas las presentaciones deben de enviarse en forma ¿qué? Electrónica editable un día antes de ¿qué? De exponer. O sea, no vienen con la USB corriendo ahí. Es que mi compañero de equipo la trajo. No, la suben al Classroom. Yo aquí prendo el Classroom. Pum, sale. Pieza número 1 y así como llegaron, así se van exponiendo, ¿no? ¿Sí? Y número 2 dice no se aceptará presentaciones extemporáneas. O sea, ese día no pueden llegar con su presentación y quiero exponer, ¿no? Número 3 dice deberá contener nombre y resumen de los integrantes del equipo con fotografía, ¿va? Formal. Eso es payasada mía, ¿verdad? Para que se acostumbren al mundo laboral, ¿no? Todo debe de tener la presentación, quién lo hizo, pequeña sinopsis de, ¿no? Su marca personal de quién lo hizo. Siguiente número A, vamos a poner la presentación deberá tener referencias que otra vez, ¿ah? Si en la presentación utilizan algún concepto de algún libro, ahí le ponen referencia a tal libro, ¿no? La figura 2 es tal figura y le ponen pie de figura, ¿no? Esta es la figura 2 y así, ¿no? Y luego dice, se penalizará por no usar qué. Eso es una payasada también mía, ¿no? Tienen que acostumbrarse a verse bien. Llegan allá afuera y piden trabajo y se van con chanclas, ¿verdad? Y les va mal en la entrevista laboral. Entonces, el único día, el día de la presentación, ese día se vienen formal. No digo que se vengan de pipe y guante, ¿va? Pero formal. Hagan de cuenta que se la van a presentar a su jefe. También no es una presentación larga. 10-15 minutos tienen que llegar, exponer, decir esto pasó con la pieza, esto le hice, estas son mis conclusiones y vámonos, ¿no? Lo más formal posible. Hagan de cuenta que son de noveno semestre, ya van a trabajar. Y dice, se evaluará el lenguaje y la seguridad al hablar durante la presentación. Algo que les critico mucho a los alumnos de noveno semestre. Llegan aquí, me dicen, es que yo opino que lo que vi parece ser, así no habla un ingeniero allá afuera, menos ya graduado, ¿no? Un ingeniero habla, esto le pasó a la pieza, este fue el análisis que le hice, esta es mi conclusión. Habla uno con seguridad, ¿no? No habla uno diciendo, yo creo, yo pienso, yo opino, me parece, creo que observé. Ninguna de esas cosas, ¿no? Uno no duda de su conocimiento, sino lo expone, ¿no? Entonces, bueno, seguridad al hablar, ¿verdad? Se les va a pedir seguridad al hablar sobre su pieza problema. Y dice ahí, se les penalizará por no estar presente en todas las exposiciones. O sea, si les tocó exponer el primer día y al segundo día no vienen, pues también se les va a penalizar un poco. No digo que mucho, pero la idea es que ustedes aprendan de todas las piezas problemas que hagamos en equipo, ¿no? O sea, si cada quien hizo una pieza, va a haber muchas cosas que aprender de todas las piezas en general, ¿no? Y dice lo último, se evaluará la participación de cada individuo durante la exposición de preguntas y qué, y respuestas, ¿no? Hagan de cuenta que están exponiendo la segunda pieza problema que es en equipo. Les hago una pregunta y pues ustedes tienen que contestar, no, pues yo opino esto y mi compañero pues dirá otra cosa o hablará, ¿no? Entonces tienen que verse como activos, digamos, no tienen que verse pasivos así de, bueno, yo le paso a las diapositivas y ya, ¿no? Si no exponen una parte de la presentación, al menos contestar alguna pregunta o algo que sí hayan estado relacionados con su pieza problema, ¿no? Dice ahí lineamientos para el póster. Ah, sí, la primera pieza problema, no lo puse por ahí creo. La primera pieza problema
es una presentación PowerPoint, etcétera, y un reporte en Word, ¿no? Y la segunda pieza problema va a ser presentación, perdón, reporte en Word y va a ser un póster. Hay que hacer un póster. Ese es en equipo, entre 3, 4 integrantes, se hace un póster. Entonces ahí lo puse yo, lineamientos para el póster. Y bueno, ahí viene, ¿no? Que el póster igual se tiene que enviar de forma electrónica, en imagen o PDF. Las dimensiones deben ser 90 por 60, ¿no? 90 por 60. Esas son las dimensiones estándar, de hecho, de las imprentas. No se aceptará un póster extemporáneo, es decir, no lo pueden traer después y decir, ay, sí, sí lo traje, solo se me había olvidado de imprimirlo. El póster va a contener, ¿qué? Nombre y resumen de los integrantes. No digo que la mitad del póster sea así, pero ponen ahí hasta abajo un recuadro. Estos fueron los integrantes y su imagen, ¿no? Los vamos a pegar allá abajo, entonces pues ya se imaginarán, por lo menos que alguien sepa lo que hicieron. Y dice la presentación, bueno, el póster, ¿verdad? Vamos a poner ahí, no la presentación, ¿el qué? El póster deberá tener referencias bibliográficas igual, ¿no? En la figura 2 se observa tal cosa, etcétera, ¿no? Y bueno, igual se va a presentar en vestimenta formal. No los vamos a presentar allá abajo, va a ser aquí en el salón y ya vamos y los pegamos, ¿no? ¿Sí? De hecho, si el mismo día se puede hacer la presentación de su pieza 1 y de su pieza 2, por mí no hay ningún problema, ¿no? Mientras más ágil y sustancial sea mejor. Y dice se valorará la participación de los integrantes del equipo, ¿no? En la exposición de su póster, ¿no? Y luego las actividades, igual, ¿va? Lo último. Lineamientos para la entrega de actividades. ¿Cómo se entregan las actividades? Pues obviamente de forma individual. No digo que no se ayuden. Allá afuera en el mundo ustedes le pueden preguntar a su compañero, oye, ¿ya hiciste la actividad que nos dejó el mal profe de análisis de fallas, ¿verdad? Que todo el tiempo deja cosas que hacer? Y me va a decir, sí, ya la hice, te voy a ayudar, se ayudan. Y tiene una actividad muy similar o igual, ¿no? No hay problema, siempre y cuando me digan, yo trabajé con tal persona y cada quien sube su actividad, ¿no? Por separado, ¿no? No hay ningún problema. Dice ahí no se requiere portada para las actividades, ni ninguna formalismo, ¿verdad? Ahí, en el sentido de, me ponen hipótesis y objetivos. No, es una actividad, ¿no? Grafica círculo de Moore de tu pieza y listo, ¿no? Es una actividad, la grafico y entrego un PDF, ¿no? Ahí está mi actividad, lo que hice y vámonos. No es echar como un reporte completo, es más bien una hoja, nada más donde se plasma lo que hicieron, que ya es parte de su pieza problema, ¿no? Así como van haciendo las actividades, lo van haciendo sobre su pieza problema y lo van anexando a su reporte grande, ¿no? Al reporte grande que van haciendo, ¿no? Entonces, si son 10 actividades y son 10 páginas del reporte de la pieza problema, pues van a ir poco a poquito armándolo, ¿no? Hasta que al final ya tengan todo, ¿no? Incluso pueden trabajar las dos piezas problemas a la par, ¿no? Traen sus dos piezas y vamos a hacer metalografía, pues le hago a las dos, ¿no? Vamos a hacer dureza, le hago dureza a las dos, ¿no? Y así en adelante, ¿no? Y dice ahí, otra vez no se entrega, no se recibe actividades extemporáneas. Igual, ¿no? Las actividades se va a penalizar con ¿cuánto? Un punto por cada día de retraso, ¿no? Entonces, si iban a sacar 10 y le entregaron una semana después, a 3, ¿no? La idea es que igual, ¿verdad? Ustedes entreguen todo a tiempo y vayan avanzando conmigo. El chiste no es molestarlos, sino que sean cumplidos, ¿no? Porque allá afuera no se las perdonan. Igual, bueno, se entrega ¿qué? Formato no editable, etcétera. Eso nada más es PDF, yo lo reviso y digo, sí lo realizó, viene bien con sus referencias, vámonos, ¿no? Ahí no les hago comentarios, los comentarios se los hago hasta el reporte, ¿no? Cuando lo mandan en editable. ¿Y qué otra cosa por ahí? ¿Qué se le va a hacer a la primera pieza problema? Ahí le vamos a poner. Dice, durante el primera pieza problema se lleva a cabo al menos 3 de las siguientes técnicas experimentales. Casi todo el mundo le puede hacer ¿qué? Fractografía. ¿Qué es la fractografía? Pues análisis visual de la fractura, ¿no? O sea, observar la fractura y ver qué pasó ahí en el material, si fue torsión, qué se observa, si hay fatiga, si hay cualquier cantidad de cosas. Hoy vamos a ver teoría de fractografía, previo a ver su pieza problema, ¿no? Tienen 15 días para conseguirla, entonces la siguiente semana todavía pueden no traer su pieza problema, o pueden ya traer su pieza y decirme, ¿cómo ve esta pieza? Ah, no, pues la veo bien. No, ¿sabes qué? Que esta no sirve, ¿no? Búscate otra. ¿Dónde las consiguen? Muy sencillo, vayan con su mecánico de confianza, ¿verdad? El taller mecánico de motos, de bicis, de lo que ustedes gusten, y llegan y le dicen, oye, tienes una pieza rota, fracturada, bueno, como le quieran decir, y le dicen, ¿en cuánto me la vendes? ¿No? Hay unos que te la regalan, así literal,
Es un pedal roto, a mí para qué me sirve nada, ¿no? Llévatelo. Y te dan 5 o 6 piezas, ¿no? De hecho a ellos les cuesta tirarlos en la basura, ¿no? Entonces seguramente van a encontrar algo así. Esa sería la primera técnica que yo les diría. Número 2, si ustedes están en contacto con alguien que esté en la industria o que esté trabajando, que tenga alguna pieza, la traen, también es importante. ¿Qué otra cosa? La segunda práctica experimental va a ser la de ¿qué? Líquidos penetrantes, y son unas latas como estas, en las cuales uno observa grietas superficiales en el material. Ese es el principio básico. Son 3 latas, yo traje hoy una, me la acaban de dar. Pero estas latas no las proporciona el departamento, entonces las tienen que comprar ustedes, ¿no? Y yo les voy a prestar las mías, que las pagaron los del semestre pasado. O sea, les dan gracias a los del semestre pasado. Y ustedes al final del semestre las reponen. Ese es el trato, ¿no? Y si no, pues no los dejo ir vivos, ¿no? Esa sería la amenaza, ¿verdad? Valen el kit completo, eh, vale como 1000 pesos, ¿no? Vale como 1000 pesos. Si es caducado, porque dice ahí fecha de caducidad, si es caducado vale como 800. A mí no me interesa mucho si está caducado o no, porque no va a ser algo tan formal, ¿no? Van a ustedes practicar cómo se hace la técnica, etcétera. Los líquidos funcionan igual, pero bueno, hay algunos tensoactivos y algunas cosas de los líquidos que puede hacer que no penetren tan bien en las grietas y por eso les ponen fecha de caducidad. Entonces no se preocupen, funcionará para que ustedes practiquen, ¿no? Entonces si traen los caducados seguramente se los dan más baratos. Yo les paso el teléfono del proveedor y ustedes se ponen en contacto con él, les dice dónde les entrega y ustedes van por su pieza. Yo, como tengo 2 grupos, yo espero que nada más sea un kit por los 2 grupos. No se acaba tan rápido. Entonces, si ustedes los puedo poner de acuerdo con el otro grupo y entre todos consiguen un kit y lo regresan, ese queda para el próximo semestre y listo, ¿no? Si ustedes dicen, ¿sabes que yo consigo 2 de las 3 latas o una de las 3 latas? Creo que el revelador es el más caro. Entonces uno puede conseguir el revelador y el otro grupo consigue las otras 2 latas que faltan. Normalmente les dan descuento si es el kit completo, ¿no? Ya se pondrían de acuerdo, ya lo consiguen, me lo reponen y ya, ¿no? Ustedes se pueden acabar sus latas a discreción, ¿verdad? Usarlo, es más, si un día vienen y dicen, oye, ¿puedo hacer un ensayo? Sí, tengo una tesis, órale, ¿no? Dale líquidos penetrantes, ¿no? Ese yo no lo compro, lo compran ustedes. Entonces va, dureza, esa ya la conocen, ¿no? Han hecho dureza, vamos a hacer con el durómetro de Rockwell, ¿no? Que hace Rockwell B, Rockwell C y todas las otras Rockwell, ¿no? Y luego vamos a hacer, ¿qué? Metalografía, ya cansados de hacer esto. Metalografía, vamos a hacer ahí análisis metalográfico. Luego vamos a ir a ¿dónde? Al microscopio electrónico de barrido con la profesora Guille. Esperemos que ya esté disponible porque andaba descompuesto. Entonces ahí lineamientos para que ustedes más o menos se den una idea de las dificultades que puede haber en su pieza. En microscopía electrónica de barrido, pues la pieza debe de caber más o menos en la taparrosca de una botella de agua, ¿no? O de refresco. ¿Qué quiere decir? Pues debe de no tener un diámetro mayor a 3 centímetros, 2 centímetros. Y no debe tener una altura mayor a, ¿qué? 1 centímetro, ¿no? Debe ser una pieza pequeña. Normalmente les pido que tomen la pieza en la zona de fractura y le corten un pedazo, ¿no? Literalmente le corten un pedacito y ese sea el que lleven al SEM, ¿no? Y bueno, y el último, y este es el opcional, es el espectroscopía de emisión atómica, el chispómetro, ¿verdad? De allá del profe, ¿qué? El profe Adrián. El profe Adrián nos echa la mano con hacer las piezas. Entonces las recolectamos todas y todas juntas se las llevamos y hace el análisis químico, ¿no? ¿Sí? Él tiene el análisis químico para base aluminio y base hierro. Entonces, por eso les pido que de preferencia sean estas bases las que ocupen. Y bueno, es para corroborar su aleación. Si sí le están dando a la composición o si sí investigaron bien cuál era la pieza, el material con el que se hace la pieza, ¿no? Y bueno, esa es la primera pieza problema en la parte experimental. La otra pieza le van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si pueden hacer al mismo tiempo metalografía de las dos, no hay bronca. Mismo tiempo líquidos penetrantes, también se vale, ¿verdad? Ir haciendo todo a la par, ¿verdad? Dice ahí, al concluir el análisis experimental, porque eso nos va a llevar 2 o 3 clases, ¿verdad? Si son buenos en esto, ¿verdad? Van a ver que dureza, metalografía y preparación y todo se va de volada. Más se tardan en que no traje mi pieza, ¿no? Ya, otra vez otra semana hasta que traigan su pieza y así, ¿no? Se va a hacer un análisis desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer ahí?
se va a hacer la selección de material, ¿no? Propiedades y su método de fabricación. O sea, ustedes tienen que investigar cómo se fabricó su pieza, ¿no? Es muy sencillo, propiedades del material, qué propiedades tiene, y van a hacer una pequeña selección del material. ¿Por qué se eligió ese material para la pieza? ¿Pudo haber algún sustituto para la pieza o algo por el estilo? Yo les voy a enseñar a hacer esa selección de materiales. Lo vamos a hacer con el CS Dupac, ¿no? El CS Dupac, del que ya hablamos. Y vamos a hacer una geometría que CAD. La geometría CAD la vamos a hacer con un programa que se llama el ANSYS. Seguramente habrán trabajado con ANSYS algún día, alguna vida en algún curso. Si no, aquí también, ese se descarga gratis en la red, se instala. Y yo les voy a enseñar a hacer 2, 3 geometrías y ustedes hacen su geometría de su pieza. ¿Cuántas geometrías tienen que entregar? 2, la de su pieza ¿qué? Problema, y la de su pieza, perdón, la de individual y la del equipo, ¿no? Es decir, tienen que tener ahí su geometría en CAD, ¿no? Y luego dice ahí, vamos a hacer un análisis ¿qué? Dinámico de fuerzas. ¿Qué es eso? Es un balance de fuerzas, ¿no? Ustedes van a suponer a qué fuerza está sometida su pieza y por dónde estaría afectando mecánicamente a la pieza, ¿no? Y también aquí vamos a hacer ejemplos, ¿no? Por si no se acuerdan, cómo hacer un balance de fuerzas, ¿no? La suma de fuerzas igual a 0 y hacer su sistema de ecuaciones y resolver y listo, ¿no? Y luego dice ahí análisis ¿qué? Mecánico macroscópico. Del análisis de fuerzas, pues ustedes van a suponer cuáles son las fuerzas que están afectando a su pieza y van a calcular esfuerzos, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo al que está sometida la pieza? ¿En qué zona hay mayor esfuerzo? ¿En qué zona hubo torsión, flexión, compresión, etcétera? Aquí vamos a hacer un repaso pequeño de las ecuaciones. Voy a poner ejemplos y ustedes calculan y me dicen tal es el esfuerzo, tal es la fuerza que está sometida a la pieza, etcétera, ¿no? Y luego dice ahí, en la primera pieza vamos a hacer un análisis ¿qué? Mecánico de la fractura. Ahí vamos a hablar de toda la teoría de mecánica de la fractura, ¿no? ¿Sí? Cómo afectan las grietas, cómo se concentran los esfuerzos en ciertas zonas y toda esa teoría de cómo crecen las grietas, etcétera, ¿no? Que es el análisis mecánico de la fractura. Y bueno, en el transcurso del semestre todas las actividades estarán relacionadas con su ¿qué? Pieza problema. Entonces el día que hago el CAD, ustedes traen su pieza problema y dicen, me pongo a trabajar con mi pieza problema, piden el vernier con Fermín y empiezan a medirla y empiezan a hacer su propio CAD, ¿no? ¿Sí? El día que hagamos el análisis mecánico, les digo, esta es mi ecuación de torsión. Ah, yo tengo las medidas, perfecto. Calculo yo la torsión de mi pieza, ¿no? Calculo yo la flexión de mi pieza y etcétera, ¿no? Sí, entonces yo les recomiendo que así como lo primero, tener su pieza y de ahí ir trabajando conmigo en el punto de vista de la pieza, ¿no? Y luego en la segunda pieza problema, pues todo es igual, ¿no? Se va a hacer la misma parte experimental, todo es igual y se va a agregar nada más estas dos cosas. Como son por equipos, van a tener que hacer estas dos cosas, que son documentación industrial, ¿no? Uno que se llama el FTA, que es un diagrama de fallas que se utiliza en la industria, mucho en la industria automotriz, en la industria de manufactura, y van a aprender a hacerlos. Aquí les voy a poner ahí ejemplos de algunos FTAs. Y el otro, el FMEA, que es un análisis de fallas, ¿no? Desde el punto de vista documental, cómo se documenta un análisis de fallas, cómo se le pone, falló por esto, estas son las causas, esta es la severidad, y así de grave está el asunto, no murió nadie, ¿no? Todo ese tipo de cosas vienen en ese tipo de reportes, que son el FTA y el FMA. Y la última vamos a hacer una pequeña simulación numérica, ¿no? Como la geometría CAD la vamos a hacer en el ANSYS, pues el ANSYS trae el paquete para hacer simulación numérica. Entonces vamos a hacer una simulación de si está sometido a tal carga, cómo se deforma el material, dónde se concentra el esfuerzo, y lo hacen con elemento finito y estas cosas, el software lo hace, ¿no? Ustedes le ponen las condiciones de frontera y esta cosa simula qué le va a pasar a su pieza, ¿no? Ese es el final, la cúspide que esperemos que esté en donde, en su póster, ¿verdad? Si ustedes logran hasta ese final, tengan por seguro que yo les regalo su 10, ¿verdad? Son felices si se pueden ir, obviamente, habiendo hecho lo demás, ¿no? Entonces la simulación numérica, aquí voy a hacer algunos ejemplos de simulación numérica. Para entonces pues tendremos instalado ya el ANSYS corriendo y todo. Y no se preocupen, no es tan difícil. Sí es trabajo, pero no es tan difícil. Ay, bueno, durante el semestre, bla, 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 ¿no? Ahí lo leen con calma, ¿no? Las actividades que vamos a hacer durante el semestre son estas, ¿no? Básicamente son estas. La primera va a ser pues la fractografía, de esa vamos a hablar hoy, ¿no? Teoría de fractografía, para que ustedes lleguen a ver su pieza y no lleguen en cero, ¿verdad?
no lleguen en cero y digan, ah, le vi esto, le vi el otro. Es más, desde que la seleccionan la pieza problema ya pueden ver algunas cosas de fractografía y pueden decir si me sirve, ¿no? Es ideal para mi curso, no es ideal para mi curso, etcétera. Luego vamos a ver lo del CSDUPAC, ¿no? Cómo se seleccionan materiales, cómo sería la mejor forma de haber seleccionado el material y qué propiedades debe de cumplir mi material para hacer una buena selección del material. Les voy a enseñar a usar el programa, ustedes lo van a ocupar, etcétera, ¿no? Y luego haremos ya la práctica de qué, líquidos penetrantes y qué, y dureza. Yo creo que eso va a ser hasta la tercera sesión, ¿no? O sea, la primera sesión vamos a venir aquí a hablar, de hecho es la primera sesión, ¿verdad? Vamos a venir a hablar de todo esto, más fractografía, ¿no? Y ya una vez que pase lo de fractografía, en la siguiente sesión vamos a hablar del CSDUPAC, ¿no? Vamos a hablar de cómo seleccionar el material, todo lo que hay que saber al respecto. En la tercera sesión, pues se va a hacer todo lo de la pieza, ¿no? Yo voy a traer los líquidos, ustedes van allá abajo y empiezan con líquidos penetrantes, limpian su pieza, la cortan, metalografía, dureza, todo, toda la parte experimental. Es probable que nos llevemos 2 sesiones en hacer toda la parte experimental y luego ya regresamos y empezamos a hacer qué, y ahora sí la parte de qué, el análisis dinámico, la geometría y todo lo que dice análisis, ¿verdad? Análisis, hasta terminar con quién, con la simulación mecánica, ¿no? En la simulación no siempre es bueno hacer una simulación, a veces es un montón de tiempo que quita, a veces con ver el material y decir está poroso, no es necesario. Aquí yo les voy a pedir la simulación porque en ocasiones sí es necesario, ¿no? Cuando yo les digo, ¿por qué falló específicamente en esta zona? Porque se concentran los esfuerzos. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo pruebo? Pues ahí está, ¿no? La simulación numérica muestra que ahí se concentran los esfuerzos, que ahí es la zona donde está más afectada la pieza, ¿no? Entonces, no siempre es bueno hacer una simulación en la industria. No siempre digan, yo sé hacer simulaciones, ahora voy a hacer todo simulaciones, ¿no? Sino que más bien es cuando es necesario, deben de tener esta herramienta disponible, ¿no? Y eso sería todo. No sé si haya dudas, preguntas. Es un chorro de material de cómo los vamos a evaluar. Todo se los va a subir ahí al ¿qué? Al Classroom. Ahí ustedes lo verán, lo revisarán, ¿no? Cuando vayan a entregar su reporte dicen, ¿cómo me lo pidió? Si en Word, en Excel, en PowerPoint, etcétera, y revisan y lo hacen apropiadamente, ¿no? Vamos a ver rapidísimo lo de fractografía. Entonces, déjenme, me siento acá porque me va a dar algo en el cuello de estar volteando. Y con eso va a ser suficiente por el día de hoy. Quien traiga... bueno, no, lo vamos a subir. Ya dijimos, ¿va? Entonces, bueno. Sí, por cierto. Las clases las grabo y las voy a subir también al Classroom, ¿no? Si no llegan a venir a alguna clase, alguna explicación, pues ahí las buscan, le dan clic y ven lo que estamos explicando, ¿no? ¿Sí? Sin problemas. Entonces no pasa nada, no hay pretexto, ¿verdad? Para decir, es que yo no vine cuando explicaron círculo de Moore. No, dale clic y éntrale, ¿no? ¿Sí? ¿Va? Perfecto. Entonces vamos a ponerlo de... ¿qué dijimos? Fractografía, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el archivo en blanco. Déjenme abrir el que yo tengo lleno. Si tienen dudas, igual, de repente me voy un poco rápido. Si tienen dudas, me dicen, hey, stop, detente. Y yo me detengo, ¿no? Ok, entonces primero que nada, ¿qué es la fractografía? Vamos a poner ahí. En la fractografía, bueno, vamos a ponerlo un poco más chico, es parte de la ciencia de ingeniería de materiales. Es un método de análisis muy empleado, ¿verdad? Es muy empleado para analizar fracturas, ¿verdad? Fallas mecánicas en general. El objetivo principal, pues, es determinar qué, la falla, examinando la superficie de fractura. Lo voy a poner así, no solamente la superficie de fractura, sino todo lo que sucede alrededor de la superficie de fractura, ¿no? Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer cuando van a hacer una fractografía es examinar la superficie de fractura y todo lo que sucede alrededor de la superficie de fractura. Y ese análisis se llama ¿cómo? Fractografía, ¿no? Y es visual, ¿va? Es visual. Lo pueden hacer desde el punto de vista macroscópico y desde el punto de vista microscópico, ¿no? Ahorita vamos a explicar cuáles son las diferencias. Y dice, esta técnica además permite recrear condiciones de falla o recrear lo que pasa a través del tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer como una retrospectiva de qué fue lo que le pasó a la pieza, ¿no? Básicamente, no digo que
que haya un video al respecto, ¿verdad? Pero sí van a poder analizarlo un poquito mejor temporalmente, ¿no? Y voy a poner ahí uh, análisis macroscópico, ¿verdad? Va a ser el primero que vamos a ver. Y lo primero va a ser analizar algo que se conoce como el patrón de fractura, ¿no? Y eso es utilizando inspección óptica, un estereoscopio, que es básicamente una lupa con lámpara, ¿no? Y con el estéreo o con bajos aumentos uno puede analizar el patrón de fractura. Voy a poner la imagen. Esta imagen es la imagen que está en las normas, creo que en las ASM. Las voy a poner ahí y voy a explicar ahí qué es lo que estarían observando, ¿no? Entonces, si ustedes observan ahí, dice el primer renglón son aquellas piezas, etcétera, que están sometidas a ¿qué? A tensión, ¿no? Y vean la característica. La característica clásica es que, bueno, la fractura empieza en una zona, luego se hacen estas marcas, ¿verdad? Que son de playa, y luego esta zona rugosa, ¿verdad? O zona de deformación, o zona dúctil, ¿no? Y del otro lado, podrán ver, esto es una característica muy clásica de ¿qué? De tensión, ¿no? Tensión quiere decir que se forma este ojito, ¿verdad? Le llaman la copa cono, y etcétera. Y este ojito lo que hace pues es la parte en donde finalmente tronó el material, ¿no? Toda la propagación o toda la grieta fue creciendo alrededor hasta que esta zona fue la última que quedó viva, ¿no? Quedó en el material y al momento de hacer la última tensión, pues tronó la pieza, ¿no? Y luego dice por ahí flexión unidireccional, ¿verdad? Cuando yo flexiono una pieza totalmente, lo que voy a observar básicamente es dos zonas. Ya no observo, si se fijan en este ojito, sino que básicamente observo la zona de fractura, perdón, la zona de inicio de fractura, la zona de propagación y la zona dúctil donde se tronó la pieza, ¿no? Y igual, ¿no? En todas las zonas, dependiendo de la severidad de la flexión y de las propiedades del material, verán que la zona esta de propagación es más grande o más chica, ¿no? ¿Cierto? Y la zona que falló finalmente en forma plástica es más pequeña, ¿no? Eso depende mucho de propiedades del material y la severidad de la flexión, ¿no? Y luego viene la otra que dice ahí reversed bending, ¿no? Y esto es como cuando le hacen ustedes a un clip, ¿no? Le dan varias flexiones en ambos sentidos y pues obviamente tendrían los dos patrones de propagación arriba y abajo y en medio la zona dúctil donde realmente fractura el material, ¿no? ¿Sí? Vean que se ve muy distinto a la zona de tensión, ¿no? No se ve el ojito, sino que más bien son dos zonas de propagación, ¿no? Dos zonas de propagación. Y luego dice aquí rotating bending, bueno, esta es la parte en donde además de flexionarla la estoy rotando y puede tener alguno de los ángulos. Esta es de las más confusas, ¿no? Cuando recibe una carga en más de dos direcciones es en la que se ven zonas más confusas. ¿Por qué? Porque esta parecería que son, ¿qué? Doble flexión, ¿no? Esta parecería más como ¿quién? Como tensión, ¿no? Se ve como tensión, muy bien. Y esta de aquí se vería como ¿qué? Flexión en una dirección, ¿no? Entonces se parecen ahí a todo tipo y es porque tienen varias cargas, ¿no? Varias cargas al mismo tiempo. Y bueno, las clásicas que son las de ¿quién? Las de torsión. En las de torsión, una característica clásica es el corte a 45 grados. Otra de las características es, bueno, algunas forman esta figura de copa cono, ¿no? Pero en la zona de fractura, si se fijan, tiene también los ángulos de 45 grados, ¿no? Aunque ustedes no lo ven ahí en los dientecitos, se ve la zona de 45. Algunos materiales un poquito más frágiles forman este tipo de patrones en los cuales la fractura corre en la misma dirección axial de la torsión, ¿no? Y luego, bueno, esos serían los patrones. Vean que ahí están los patrones vistos de forma transversal, ¿no? Esta es la transversal y esta es la perpendicular. Y vean que se parece también mucho aquí a tensión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con tensión? En la tensión, ¿cómo se ven las líneas de propagación? En forma que radial, ¿no? Se ven en forma radial, como que van creciendo la zona de propagación. Y vean cómo se ven estas de las de torsión, ¿no? Parten del centro hacia afuera, ¿no? No son en forma, le llaman concéntrica, ¿no? Más bien son en forma en dirección radial, ¿no? Perdón, fue al revés, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se ven los patrones de fractura? Bueno, entonces ustedes van a ver ahí cuando les den su pieza problema este tipo de patrones, ¿no? Y vamos a hablar de las zonas de la superficie de fractura rapidísimo. Vamos a poner ahí zonas de la superficie de fractura. Y bueno, la mayor parte de la superficie de fractura son una combinación de zonas. Es decir,
Ustedes siempre piensan que nada más es dúctil o nada más es que frágil. Ustedes siempre les dan una fractura y dicen, ¿cómo la ves? Frágil. ¿Cómo la ves? Dúctil. Y ya piensan que ya acabó su fractografía, ya acabó su análisis y listo, ¿no? No es cierto. Normalmente todas las fracturas, todas, llevan una zona de ¿qué? De inicio, ¿verdad? El inicio de la fractura. Luego están rodeadas por una zona de ¿qué? La que yo le llamo la zona de propagación. Bueno, todos los libros le llaman la zona de propagación o fatiga. Y luego está la zona final, que le llaman la zona dúctil, o donde hubo deformación ¿qué? Plástica, ¿no? Y dice, no todas las zonas deben de estar presentes, dependiendo de las propiedades del material, la severidad del esfuerzo, etcétera. Es muy probable que nada más tengan la zona de inicio y de dúctil, ¿no? No haya propagación. Si fue todo de un solo golpe, es probable que tengan la zona de inicio y toda la deformación dúctil como terminó de fallar la pieza, ¿no? O es probable que tengan un inicio y pura fatiga, ¿verdad? Pura propagación hasta que la pieza no duró más y fracturó, ¿no? Eso depende mucho de las propiedades, el tipo de esfuerzo al que está sometida la pieza. Entonces, bueno, vamos a poner ahí, está ahí en los dos colores para que ustedes lo identifiquen un poco mejor. ¿Dónde estaría la zona de inicio? Dice ahí, la zona A sería ¿cuál? Esta zona, ahorita vamos a ver cómo identificar la zona de inicio. Y luego está la zona de propagación y al final está la zona de deformación plástica o la zona dúctil. Ustedes cuando muestren su pieza problema, tienen que mostrar si existen las tres zonas o cuál de las tres zonas están ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa importante? Creo que es todo. Vamos a ver ahorita más imágenes, ¿no? Voy a poner ahí otra imagen. Ahí está la otra imagen. No, ahí se distingue claramente que aquí están las grietas iniciales, la zona de propagación. Y esta no tiene zona que dúctil, ¿verdad? Es pura propagación, ¿verdad? Se fue propagando la fractura hasta que falló la pieza, ¿no? Vamos a poner alguna otra. La última, esta de aquí, ¿no? ¿Cómo se vería esta pieza? ¿Dónde estaría la zona? Bueno, ahí se ven dos zonas, básicamente, ¿no? Se ve dividida la superficie de fractura en dos zonas. ¿Cuál sería la dúctil y la zona de propagación? La de abajo es la dúctil, ¿no? Donde normalmente, y la de arriba sería la que, la zona de propagación. Es probable que nada más haya propagado en dos etapas, ¿no? Primera propagación, segunda propagación y luego el resto fue deformación dúctil y fractura, ¿no? Y se supone que aquí, por aquí puede ser la zona de qué, de inicio o puede ser por acá, ¿no? No sabemos, ¿no? Es posible que no haya una sola de inicio, sino puede haber dos o tres zonas de inicio, ¿no? Vamos a poner ahí algunas otras cosas que hay que estar atentos durante una fractografía. Vamos a poner ahí algunas otras cosas. Algunas fracturas, ¿verdad? Muestran o están rodeadas por deformación que plástica, ¿no? O zonas que con deformación dúctil, ¿no? Y dice esto se puede dar debido a fluencia lenta. Voy a explicar qué es la fluencia lenta, que son esfuerzos que prolongados por debajo del esfuerzo de qué, de excedencia, ¿no? Y voy a poner la clásica imagen con la que uno caracteriza esta fluencia lenta que le llaman en inglés como creep, ¿no? El creep. ¿Qué es el creep? Esto, ¿no? Habrán visto eso que les pasa a los postes de luz, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que están hechos, están diseñados para soportar el cable, ¿no? Incluso la tensión del cable. Pero después de mucho tiempo y por todas las condiciones atmosféricas, normalmente la temperatura, los ciclos de temperatura del día, les afecta lo suficiente para que poco a poco se vayan, ¿qué? Deformando, ¿verdad? Se van deformando, incluso sin siquiera llegar al esfuerzo de excedencia. Se supone que para deformarlo permanentemente tengo que llegar al esfuerzo de excedencia. ¿Mande? Desde el punto de vista de análisis de fallas, sí es una falla, pero lo van a ver cuando vean FMA. Es una falla no crítica, es una falla que no impide el funcionamiento de la pieza, ¿no? O sea, la pieza sigue funcionando, ¿no? Sí, se alcanza a observar, sí, es de severidad muy baja, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, dirían por ahí, el mexicano, pues, sigue funcionando, ¿no? Y mientras siga funcionando, con un clip y un chicle se arregla todo, ¿no? Entonces, esta pieza es una severidad mínima, ¿no? Pero se da el creep y eso tendría que yo estar muy, muy consciente cuando yo haga mi, ¿qué?
mi fractografía. Porque alrededor de la superficie de fractura pues puede estar observando esto, ¿no? Puede estar observando que la pieza ya viene deformada, ¿no? Por largos periodos de tiempo de estar sometido a una fuerza, ¿no? A un esfuerzo. Entonces, bueno, esa sería la parte del creep. Vamos a ver cómo distinguir cuál es el esfuerzo que se le aplicó a la pieza para que fallara, ¿no? Y eso tiene que ver con la dirección de agrietamiento. Entonces, vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí, la primera que vamos a ver. Dirección de agrietamiento. Dice, los esfuerzos por compresión, normalmente las grietas, los cracks, ¿verdad? Le llaman, ocurren en la misma dirección del esfuerzo. Por lo general, si hubo deformación plástica, habrá que abarrilamiento, ¿no? Ustedes conocen ese término de abarrilamiento o pandeo, ¿verdad? Buckling. A eso le llaman ahí en inglés, buckling. Les digo porque luego hay palabras que no se traducen tan bien al español. Y esta sería la clásica esquema de ¿qué? Compresión, ¿no? ¿Qué estaría viendo en mi pieza? Pandeo, ¿verdad? Que se dobla hacia un lado por el esfuerzo de compresión. Otra de las cosas, las grietas normalmente van en la misma dirección del esfuerzo, ¿no? Van en dirección vertical. Incluso pueden haber el abarrilamiento, ¿no? Esta parte de aquí, se hacen panzoncitas, ¿no? Se ponen panzoncitas. Y voy a poner ahí dos imágenes que son las de un material cerámico versus un material metálico. Ya sé que nos vamos a dedicar a materiales metálicos, pero bueno, la primera, ¿verdad? Es un ensayo de compresión de concreto y en la cual pues, se prueba la resistencia a la compresión del concreto. Es una prueba clásica que le hacen a todas las construcciones. Y bueno, si lo hacen bien, no hubiera sismo del, no sé qué día fue, el 19 de septiembre. Bueno, eso es lo que le sucede a su muestra, ¿no? ¿Qué le sucede a su muestra? Vean que la zona de dirección es en qué. En la misma dirección que se aplica el esfuerzo de compresión, ¿no? Y otra de las cosas que observarían si fuera un material metálico, pues es esto, ¿no? Está recta la pieza y empieza a ver esta parte de abarrilamiento, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la forma de distinguir compresión. Vamos a poner el otro, ¿verdad? Que es el de tensión. Vamos a poner el de tensión. Y listo, ¿no? Para los esfuerzos de tensión, normalmente las fracturas se dan en la dirección perpendicular al esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que ahora no van en sentido vertical, van en sentido ¿qué? Horizontal. O sea, la grieta va a ser en sentido horizontal. Es muy característico de tensión. Y en ocasiones ocurre así, dependiendo si hay mucha ductilidad del material. En ocasiones ocurre recto, ¿verdad? No se forma la zona copa-cono porque es muy frágil el material. Dependiendo de la elasticidad, pues puede formar estas figuras, ¿no? Esta, la de en medio, ¿verdad? Se puede confundir con torsión. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? En no confundir el ángulo de 45 con torsión, sino que más bien puede ser que sea tensión también, ¿no? Bueno, ¿qué observarían en su pieza? Pues obviamente observarían esto, ¿no? La famosa copa cono, la parte de la constricción le llaman, ¿verdad? La constricción mecánica por el módulo de Poisson, ¿no? Se hace más chiquito y luego finalmente se deforma el material y truena en el centro, ¿no? ¿Cierto? De eso ya están acostumbrados a ver. La clásica prueba de ensayo tensión, ¿no? Vamos a seguir. La siguiente sería la parte de flexión, ¿no? ¿Cómo estarían ustedes observando grietas por flexión? Vamos a poner ahí algunas imágenes. Entonces van las de flexión. En flexión, ¿verdad? Vamos a poner ahí flexión. En flexión normalmente una zona está sometida a tensión y otra a ¿qué? A compresión. Después de no sé cuántos cursos de mecánica, ustedes deberían saber eso. Y entonces cuando yo flexiono un material, en este caso la carga está siendo aplicada de arriba hacia abajo, la parte de abajo está sometida a ¿qué? A tensión, ¿verdad? Se supone que la parte de abajo se va a hacer más larga, ¿verdad? Se va a hacer más larga, mientras que la parte de arriba intenta hacerse más corta, ¿no? Incluso lo voy a poner así, este es de arriba hacia abajo, aquí la flexión se aplica en el otro sentido, y vean cómo una zona, la línea de arriba se hace más larga y la línea de abajo se hace más que corta, ¿no? Claramente una zona está sometida a ¿qué? A tensión y otra a compresión, ¿no? Entonces lo clásico es ver en la parte de la falla por flexión, lo clásico es ver que la zona de tensión es la que falla, ¿no? Los materiales normalmente tienen mucho mayor resistencia a la compresión que a la tensión. Casi todos los materiales. No digo que todos,
pero casi todos tienen mucho mayor resistencia a la compresión que a la tensión y van a fallar en la zona de tensión, ¿no? ¿Cómo se verían las fallas? Pues se vería algo como este palito de madera, ¿no? Una zona, digamos que esta sería una de las zonas, ya sea la de compresión o la de qué, o la de flexión, no podríamos saber, no podríamos saber así a simple vista. Es probable que si fuera metal, ¿verdad? Podríamos hacer la metalografía y ver cuál es la zona donde los granos se estiran, ¿verdad? Y donde los granos se comprimen, ¿no? ¿Sí? Donde se ve algún tipo de direccionalidad con la estructura cristalina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Esa fue la de flexión. Y bueno, la de torsión, por ahí esa, vamos a poner las de torsión. ¿Qué pasa con las de torsión? Dice por ahí. Bueno, los esfuerzos de torsión, las grietas normalmente se generan con un ángulo de ¿qué? De 45 con respecto al eje de torsión, ¿no? Y bueno, ¿cómo se vería? Pues bueno, estoy haciendo la torsión y siempre se marca esta grieta en esta zona, ¿no? Lo vamos a ver por qué en el círculo de Mohr, ¿no? Cuando veamos círculo de Mohr, hay todo un análisis de por qué a 45 grados, ¿no? ¿Qué se va a ver de formación de este estilo, ¿no? Yo estaría buscando patrones en los cuales la pieza empieza a formar ese ángulo de 45, ¿no? Donde si yo pongo alguna línea sobre el eje de torsión, estaría viendo que esa línea se deforma o empieza a formar un ángulo que le vamos a llamar el ángulo de torsión. Lo vamos a ver cuando veamos torsión, cómo se llama ese ángulo de deformación, ¿no? Y por último vamos a poner ahí, algunas piezas presentan este tipo de grietas, ¿no? No digo que nada más la madera, también muchos otros materiales, cerámicos por ejemplo, no logran hacer su ángulo de 45, sino que fracturan en esa forma. ¿Cómo lo distinguirían de una compresión? Si ustedes ven una pieza así, ¿cómo lo distinguen de compresión? ¿Se acuerdan que el de compresión era vertical, no? Imagínense esa pieza la pongo en vertical y ya digo, es compresión, ¿no? Me confundí, yo la vi como compresión. La diferencia es que se ve claramente un ángulo, ¿verdad? Un ángulo de torsión. El ángulo de torsión lo van a ver después, ah, que es característico, ¿verdad? De lo que le va sucediendo a la pieza conforme se va deformando, ¿no? Entonces yo no vería un corte vertical o en forma de río que va cortando la pieza en forma vertical, sino más bien vería claramente el ángulo de torsión, a diferencia de una pieza de compresión que sería más vertical o en forma de río, ¿no? ¿Sí? Bueno, y vamos a poner el que falta, que es corte, el último. Y dice ahí, los esfuerzos de corte presentan grietas normales al esfuerzo, es decir, con 90 grados, o presentan ¿qué? Con 45 grados con el punto de apoyo, ¿no? Y eso tiene que ver con un poquito con que la flexión les ayuda, ¿no? A tronar en la parte de corte. El clásico es, bueno, esta pieza, ¿verdad? Está sometida a un corte de este lado y justo en medio de la pieza veo que se propaga la grieta de corte, ¿no? Entonces, cuando una pieza está sometida a corte, se parte justo a la mitad y en dirección perpendicular al esfuerzo de corte, ¿no? Básicamente así, ¿no? Aquí quiere decir que si hubiera estado las grietas aquí abajo, hubiera sido ¿qué? Flexión, ¿no? Por lo que tronó la pieza, pero las grietas se están formando en esta zona, entonces falló ¿por qué? Por corte, ¿no? Falló por corte. Y por último, algunas piezas logran mostrar esto, ¿no? Y esto es se da al mismo tiempo flexión y corte, ¿no? Flexión y corte y pues se forma ese ángulo de 45. Por supuesto, estos son muy difíciles de confundir con una torsión, muy difíciles de confundir con una torsión. Pero bueno, deben de saber también eso, que en el punto de apoyo puede haber grietas en 45 grados, ¿no? Y vamos a poner clasificación, ¿verdad? La clásica clasificación. La clásica clasificación de la fractura. Vamos a poner ahí. ¿Qué clasificación hay? Pues la clasificación dúctil frágil, ¿no? En ingeniería pues se presentan las gráficas, algunas, voy a ponerlo así, algunas fracturas se pueden clasificar como 100% dúctiles o 100% frágiles. Dijimos que la superficie de fractura normalmente tiene las tres etapas, ¿no? La zona de inicio, propagación y fin plástico, ¿eh? Fin de deformación plástico. Pero bueno, esta es la parte en cómo se ve una fractura. Esta es la dúctil, ¿no? Primero que nada, pues es rugosa, ¿no?
conlleva a su alrededor deformación plástica. Se supone que alrededor debería de observar o abarrilamiento o constricción o algún tipo de deformación plástica, si es que la fractura es que dúctil. Y si no, pues se presenta más como cortes planos, ¿no? Como si sobre la superficie de fractura le hubiera pegado varias veces y hubiera varios cortes planos sin esa rugosidad característica de la zona dúctil, ¿no? Sale, la zona de inicio. ¿Cómo observo yo la zona de inicio de una fractura? Voy a poner ahí. Pues le pregunto, ¿no? Vamos a ver cómo se observa la zona de inicio de la fractura. Vamos a poner ahí. La zona de inicio de la fractura se puede identificar buscando unas grietas o marcas en forma de V. Estas marcas en forma de V convergen en la zona inicial de fractura, ¿no? Estas marcas tienen un nombre, se llaman las marcas de ¿qué? Chevron, así se llaman. Entonces ustedes cuando hagan su fractografía me dicen, aquí están las marcas de Chevron. Y estas marcas de Chevron se ven así, ¿no? Vean que no son, marcan punteadas. Estas le llaman las marcas de playa, ¿verdad? De la zona de propagación. Pero todas las demás líneas convergen en un punto, mientras que las que van punteadas no convergen en un punto. Esas que convergen en un solo punto son las famosas llamadas marcas de ¿qué? De Chevron, ¿no? Como que todas van convergiendo a un solo punto, que es donde inicia la fractura. Ahí se podría decir que es la zona inicial de la fractura, ¿cierto? Y voy a poner ahí otro ejemplo. Ahí no se alcanza a ver mucho, pero todas estas líneas convergen, ¿no? Todas estas líneas convergen al final, ¿en dónde? En la misma zona, ¿no? Ahí se podría decir, las marcas de Chevron indican que esa es la zona de inicio de la fractura, ¿no? Puse ahí algunos otros ejemplos, ¿no? Y bueno, las marcas de Chevron siempre van perpendiculares a las líneas de propagación, ¿no? Siempre van perpendiculares, ¿no? Como una telaraña, ¿no? Podríamos decirle, ¿no? Y los rayos que salen del centro de la telaraña, pues son las marcas de Chevron, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa por ahí? ¿Por qué puede iniciar una fractura? Pues puede ocurrir por muchas cosas. Una de ellas es el mal acabado, ¿qué? Superficial. Y ahí les voy a decir, mal acabado, bueno, resulta ser que siempre hay un mal acabado, ¿no? Siempre puede haber un mejor acabado. Yo lo puedo pulir con una lija más fina, ¿verdad? Lo puedo pulir con alúmina y cada vez más fino, pero siempre va a haber pequeñas imperfecciones en el acabado de la pieza, ¿no? Siempre. Uno tiene que saber hasta dónde es bueno hacer un buen acabado y hasta dónde ya no es costeable, ¿no? Seguir haciendo un buen acabado. Pero un mal acabado, ¿verdad? Puede provocar el inicio de la fractura, ¿no? Otra cosa que puede estar por ahí, pues corrosión, ya sea asistida por esfuerzos. Otra cosa que también le llaman el agrietamiento inducido, ¿por qué? Por hidrógeno. Y el agrietamiento inducido por hidrógeno es muy conocido, que básicamente es un mecanismo, ¿verdad?, por el cual los materiales ferrosos, ¿no?, absorben del ambiente la humedad, ¿no? Absorben el hidrógeno y de alguna forma empiezan a nuclear otra vez el hidrógeno gaseoso y empieza a fracturar el material, ¿no? Sí, es muy común, sobre todo si están transportando agua, ácidos o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner ahí, ya vimos la zona de inicio, vamos a ver la zona de fatiga. En la zona de fatiga vamos a ponerle ahí. ¿Qué hay que observar en la zona de fatiga? Pues un montón de cosas, ¿no? Esa es la última zona. La zona de deformación plástica pues es la más fácil de identificar. ¿Por qué es la más fácil de identificar? Pues porque es la zona final en donde se ve rugosa la pieza, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues se deformó plásticamente, ¿no? Entonces la zona de fatiga, una vez que un material tiene una grieta inicial y es sometido a esfuerzos cíclicos, es decir, le sigo aplicando cargas, ¿qué le va a pasar? Provoca la fractura, ¿no? Finalmente va a provocar la fractura, pero no pasa en una sola etapa. Y esta etapa en donde el material ya está agrietado, pero sigue en funcionamiento, se le llama fatiga, ¿no? Y vamos a poner ahí, cuando existe la propagación de vida fatiga, pues se forman estas marcas que se llaman marcas de ¿qué? De playa, ¿no? Esas son las conocidas por todo el mundo. También le llaman en inglés las beach o clamshell. Beach es playa, ¿verdad? Y clamshell es como una concha, las líneas que tiene una concha. Son líneas curvas, ¿verdad? Curvas una después de la otra. Y estas marcas son paralelas entre sí y se encuentran perpendiculares a la dirección de propagación, ¿no? Como dijimos, ¿no?, las de Chevron son radiales y las otras van creciendo en forma circular como telaraña, ¿no?, hacia afuera del inicio de la fractura. Y se ven así, ¿no? ¿Por qué sé que no son
marcas de chevron porque no convergen en un punto. No convergen en ningún momento, convergen en un punto, ¿no? Entonces, muy simple, ¿no? Ustedes ven líneas y dicen, estas son de chevron, estas son de playa, ¿no? ¿Sí? Así de simple. Y luego dicen ahí, cuando las marcas llegan a la superficie pueden generar más grietas, ¿verdad? De hecho, algunas grietas pueden marcarse o pueden hacer otras grietas, ¿no? Todas las grietas que son provocadas por la fatiga se conocen como marcas de ¿qué? De Ratchet, así se llaman. Y estas son evidencia, ¿verdad? De que no hay una sola zona de ¿qué? De inicio de fractura. Pudo haber varias. Y esas varias fracturas que están presentes en el material van a ser evidentes cuando pase la fatiga por ahí, ¿no? Entonces pasa la fatiga y provoca esto, ¿no? ¿Ya vieron en las orillas? Todas las orillas están llenas de marcas de ¿qué? De Ratchet, ¿no? Así se llaman, marcas de Ratchet. Y estas marcas son por la propagación y que ya había una fractura inicial ahí en esa zona, ¿no? Se verían así, ¿no? Vean que siempre están en la zona de propagación y una de ellas podrá ser el inicio de la fractura y muchas de ellas serán provocadas por la fatiga que va a ir sufriendo el material, ¿no? Entonces estas de aquí se llaman marcas de Ratchet. Igual ustedes ahí en su fractografía tendrán que decirme estas son de chevron, estas de Ratchet, esta es la zona de marcas de playa y así, ¿no? Y bueno, ahí estaría como todo junto, ¿no? Todo junto. ¿Dónde está la zona de inicio? Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, flechas. Arriba en negro, ¿verdad? Las flechas en negro, ahí sería la zona de inicio. Sí, alguna de esas fue la zona de inicio, ¿no? ¿Por qué lo sé? Sí, las de Ratchet pueden ser, una de las de Ratchet fue la inicial, ¿no? Una de ellas fue la inicial. Pero finalmente la zona de propagación sigue las líneas blancas, ¿no? Las flechas blancas. Y sigue las flechas blancas y como va propagando, pues todas las microgrietas en donde pudo haber iniciado la fractura se hacen más grandes, ¿no? Y eso son las marcas de Ratchet. Entonces la zona de propagación está entre la zona negra y la zona blanca, ¿no? Las flechas negras y blancas. Y luego sigue la parte de deformación que plástica, ¿no? Y la final la fractura, ¿no? Esta podría ser ya la fractura, sería como la fractura dúctil, la que donde señalan las flechas blancas, y luego la última zona es la fractura que frágil, ¿no? Que ya de plano el material tronó por completo. Ya ven cómo tiene toda la gama de fractura, ¿no? Toda la gama de la fractura. Y nada, ¿qué otra cosa importante? Bueno, ese es el análisis macroscópico. Eso lo pueden hacer visualmente o con una lupa o con un estéreo. No necesitan hacerlo con un microscopio. Así es el análisis de fallas directo. O sea, ustedes viendo una pieza deben decir flexión. Falló por flexión. Aquí está la zona de inicio. Esto, aquí estaría revisando esta zona. Esta es la zona de propagación. Esta es la zona de formación plástica. Y vámonos, ¿no? Un análisis rápido desde el observar la pieza. Ah, muy importante. Todo mundo se le olvida tomar foto a la pieza de llegada, ¿no? No sé por qué. O sea, llega la pieza y le empiezan a cortar y luego, oye, ¿y tu pieza cómo era al inicio? Y no tiene ni siquiera una imagen de cómo era su pieza. Entonces, lo primero que van a hacer, así sucia la pieza o eso, una foto. Así llegó mi pieza y la voy a empezar a limpiar, otra foto, la voy a empezar a cortar, otra foto. Váyanle tomando fotos a toda esa parte o a todo ese proceso que le van a hacer a su pieza, ¿no? Ustedes deben de tener como un timeline, ¿no? De cómo les llegó y cómo terminó todo el análisis, ¿no? Sí, muy importante, ¿eh? Me ha pasado, llegan las y me ponen ahí la pieza, ahí está mi pieza completa y me ponen así los pedazos como que simulando la pieza, ¿no? Ya toda cortada y toda desbastada y toda pulida y así, y me la ponen, ¿no? Entonces vamos a poner lo último ya, el análisis microscópico para irnos. Entonces en análisis microscópico pues vamos a analizar varias cosas y es un poquito distinto, ¿verdad? En la parte porque bueno, ya necesitamos un poco más de equipo para realizar el análisis microscópico. Voy a platicar ahí análisis microscópico. Bueno, entonces el mayor problema de realizar una fractografía utilizando microscopía a mayores aumentos, pues es la contaminación. Todas las piezas se contaminan. A menos de que yo haya estado ahí al momento de la falla, ¿no? Trueno la pieza y la agarro así como truena y la llevo al microscopio y la analizo, ¿no? Eso nunca sucede. Siempre se va a ¿qué? A contaminar. Se va a contaminar por oxidación atmosférica, por todas las cosas con las que está en contacto, ¿no? Entonces, hacer un buen análisis de la superficie de fractura requiere una preparación que previa, ¿no? Al microscopio. Y normalmente involucra pues disolventes orgánicos para quitar la grasa.
¿no? Entonces, una recomendación, dicen por ahí, traigan un thinner, ¿no? Entre todos, y con esa limpian, porque luego vienen con grasa, vienen con cualquier cosa. Entonces, traigan un thinner, le dan, o acetona, ¿no? Número 2, las chicas que usan esmalte, ¿verdad? Trapito con acetona y limpian la zona, ¿no? Y número 2, muchas veces se necesita que disolventes acuosos, ¿no? Si es una pieza que no es muy susceptible a oxidación, les recomendaría usar un disolvente acuoso, ¿no? Si tiene sales o alguna cosa por el estilo, pues ni modo, hay que echarle agua. Y luego sería finalmente el ataque, ¿qué? ¿Ácido o qué? O básico. Normalmente es el ácido, ¿no? Normalmente es el ácido. Si fuera mucha grasa o algo por el estilo, pues a lo mejor sosa o algo por el estilo sería suficiente, ¿no? Para quitar la grasa. Pero normalmente con un ácido. ¿Cuál es el ácido que les recomendaría? El acético, ¿no? O sea, vil vinagre, ¿no? Vil vinagre. ¿Por qué? Porque no es ni muy fuerte ni muy qué, ni muy débil, ¿verdad? Ese a final de cuentas con el paso del tiempo va a disolver lo que quiera que esté ahí en la superficie y va a revelar lo que sucede. Si yo le echo un ácido muy fuerte, corro el peligro de qué, de llevarme a la superficie de fractura. Y a ver otra cosa, ver corrosión, ver otras cosas. Si yo uso uno muy débil, es probable que no haga nada, ¿no? Entonces, si lo van a llevar a microscopía electrónica, un día antes lo echan al ácido, ¿no? Lo echan a vinagre, ¿verdad? Lo echan al vinagre y ya, ahí lo dejan un buen rato y ya al día siguiente lo sacan, lo secan. Aún así le van a pasar acetona al final y lo meten al microscopio electrónico. Ya va a estar libre de óxido, libre de un montón de contaminantes, ¿no? Bueno, ¿qué se va a observar allí en el análisis microscópico? Algo que se conoce como el ¿qué? El clivaje, ¿verdad? ¿Qué es el clivaje? Dice ahí, son marcas planas, ¿verdad? Son marcas planas, como si fueran hojuelas del cornflakes, ¿no? Un cereal, ¿no? Clásico. Y dice ahí, esas marcas planas y brillosas forman como escalones, ¿no? Una después de la otra. Eso es el clivaje. Y pueden ser evidencia de fracturas, ¿qué? Transgranulares. ¿Qué significa transgranular? ¿Por dentro del grano o por fuera del grano? Seguro. ¿Y cómo sería intergranular? ¿Intre? Según yo, transgranular es ¿qué? A través del grano, sí, a través del grano. Muy bien. Que solo se puede observar a mayores que aumentos, ¿no? ¿Por qué se ven estas zonas como hojuelas de cornflakes? Es probable que la estructura cristalina se haya partido, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes la estructura cristalina ordenada y yo la corto a la mitad, pues se ven hojuelas de cornflakes. Eso sería muestra de una fractura, ¿qué? Transgranular, ¿verdad? Que se fue por dentro del grano. Otra cosa importante de las fracturas transgranulares, normalmente las piezas todas tienen ambas fracturas, ¿no? Primero una fractura comienza que intergranular, se va entre los bordes de grano, y luego cuando ya va a mayor velocidad pasa por encima del grano, ¿no? O sea, le pasa por encima y lo corta, ¿no? Corta la estructura cristalina, ¿no? Dependiendo del esfuerzo, etcétera, pero normalmente las piezas tienen ambas cosas, ¿no? Y vamos a poner ahí, la siguiente que estarían observando sería que relieve y qué, y porosidad. Y esto sería la corroboración de su zona que dúctil, ¿no? Cuando ustedes la analizan microscópicamente y ustedes ven esa rugosidad, directamente es la zona que dúctil. Si ustedes tenían dudas si era la zona dúctil o la zona frágil, porque a veces es muy confuso en la pieza, ¿no? Ustedes la observan y dicen, no, no puedo distinguir, me la llevo al microscopio, observo y ahí corroboro y digo, ok, si se ve esa rugosidad, es zona que dúctil. Si se ven las hojuelas de cornflakes, es clivaje y es la zona frágil, ¿verdad? O la zona de propagación, puede ser que sea la zona de propagación. Y normalmente en las copas conos estaría observando, intentando observar qué es lo que está en el interior de esto, ¿no? Normalmente puede haber inclusiones, puede haber poros, puede haber impurezas, cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Hasta arena de fundición, ¿no? Lo que sea que esté ahí en la zona de copa cono, normalmente la zona dúctil rodea esas impurezas, ¿no? Rodea las impurezas en forma de cono y de ahí fractura, ¿no? Entonces, ustedes estarían observando el centro de estos cráteres, ¿verdad? Para observar si hay algo en el interior, si hay impurezas o algo por el estilo, ¿no? Esto a nivel de microscopía, ¿no? Y luego esta cosa de aquí que es el estriamiento. Y luego dicen, pues no, las marcas de playa, ¿no? No, no es cierto, porque esta se observa a qué, a grandes aumentos, ¿no? Este se observa a muchos aumentos,
Estamos en la parte de microscopía, ¿verdad? Ya estamos en el microscopio. Y aunque ustedes no lo crean, estas son la estructura cristalina fracturándose, ¿no? La estructura cristalina se está cortando. Sí, sí, los planos compactos, ahí la dirección fue la que marca ese estriamiento. Y son mucho más microscópicos que las marcas de playa. Las marcas de playa, sí, a simple vista yo las observo y tiene marcas de playa, ¿no? Ahí está la zona de propagación y listo, ¿no? Pero si yo observo esto, es probable que haya ya otra vez fractura, ¿qué? Transgranular, ¿verdad? O si veo estriamiento, o si veo que, ¿cómo se llama la de arriba, las hojuelas? Clivaje, es prueba de que la fractura le pasó por encima al grano y lo partió, ¿verdad? Lo cortó. Sí, listo. Y luego lo último, bueno, cosas que tienen ventajas del microscopio, usar el microscopio, pues es el análisis de la composición química, ¿no? Si yo observo en mi fractura, en mi superficie de fractura, alguna impureza, alguna cosa por el estilo, pues puedo utilizar el famoso EDS o el WDS, ¿no? Para analizarlo químicamente, ¿no? Estas técnicas pues, obviamente vienen incluidas con el microscopio electrónico. ¿Y cuál es la diferencia de llevarlo con el profe Ciro, verdad, al plasma? Pues que ahí se analiza la pieza en conjunto, no se analiza puntualmente, ¿no? Entonces, si yo tengo la superficie de fractura y quiero ver qué está ahí, me lo llevo al microscopio electrónico de barrido y le hago el análisis químico puntual, ¿no? En un punto y digo, ¿qué es esto, no? Y es probable que encuentre azufre, es probable que encuentre hidrógeno, es probable que encuentre un montón de cosas, que bueno, algunos elementos son mucho más difíciles de captar en el microscopio electrónico que otros, pero bueno, alguna impureza saldrá por ahí, ¿no? Entonces, dudas, preguntas, hasta aquí su mini curso de qué. Esto no sé por qué lo pegué ahí. Se fue. No, sí, perdón. Cierto, son las marcas de qué. De río, ¿verdad? Son distintas que las de Chevron. Y esas se ven a nivel microscópico, ¿no? Son algo así, ¿no? Y también indican la dirección de propagación, ¿no? Son similares a la de Chevron. Pero bueno, esta igual sería la parte de propagación, ¿no? Cómo se va, en qué dirección se fue propagando la grieta, ¿no? También se ven en la parte de microscopía. Y creo que es todo. Sí, es todo. No, lo voy a subir ahorita. Lo voy a subir ahorita. De hecho, lo voy editando. A lo mejor le agrego algo. Lo edito un poco y se lo subo, ¿no? Se los mando, ¿va? Entonces, dudas, preguntas. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Para la próxima clase, porfa, traigan el CES EduPack. El CES EduPack, que lo voy a poner ahí en el Classroom. El pack, no, su pack, ¿no? El CES EduPack. No lo tienen que traer por persona. Lo pueden traer que instalado en una compu y verlo 3 personas al mismo tiempo. Y vamos a trabajar con él. Voy a explicar cómo se usa para que ustedes en su reporte lo utilicen y hagan todo lo pertinente, ¿no?